Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia, un entramado de corrupción que involucra a uno de los más poderosos consorcios financieros del país se destapa, pero en Estados Unidos. El Grupo Aval, propietario de varios medios de comunicación y 4 bancos, es condenado a pagar $80 millones en Norteamérica por coimas con la constructora Odebrecht. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exige una profunda investigación y a los medios lo atacan. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Ecuador, por no haber pruebas, la Corte Suprema de Justicia de Brasil anuló la investigación contra el ex vicepresidente de esta nación, Jorge Glass, de Ecuador. En el proceso se comprobó que hubo una articulación entre acusadores y el juez para encarcelarlo y sacarlo de la vida política. La misma estrategia usada contra el hoy presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lo analizamos. En Noticia Argentina, el ex precandidato a la presidencia, Juan Grabois, confirma que apoyará la fórmula Massa-Rossi a la presidencia por la coalición Unión por la Patria. Sin embargo, no será una carta en blanco. ¿Cuál es el escenario? Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el presidente de la Nación, Gustavo Petro, pide a la Fiscalía General de la Nación que investigue a Brasil y a Estados Unidos que colabore para esclarecer el millonario escándalo que involucra a uno de los principales grupos financieros de Colombia, del país, y altos funcionarios de la administración anterior de Santos con sobornos de la constructora Odebrecht. Vamos a verlo. Es a través de Estados Unidos y no en Colombia que se conoce de los espacios que la constructora brasileña Odebrecht logró permear dentro del país, con sus coimas a cambio de jugosos contratos de obras públicas. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reveló recientemente que el Grupo Aval de Colombia y su subsidiaria Corfi Colombiana acordaron desembolsar más de $80 millones para evitar cargos por violación de las leyes anticorrupción en territorio norteamericano. Según la investigación, Corfi Colombiana conspiró entre 2012 y 2015 con Odebrecht para pagar más de $23 millones en sobornos a altos funcionarios colombianos y hacerse con el contrato de ampliación del corredor vial Ruta del Sol, que une el centro del país con la costa caribe. Entre los hallazgos está el pago de coimas a un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos, cuya identidad no ha sido conocida en Colombia. En un comunicado, el Grupo Aval informó que el proceso no irá a una instancia judicial en Estados Unidos, pero que pagará la millonaria multa, es decir, asume su culpabilidad. Este es el mismo conglomerado que en época electoral de 2022 financió a los partidos Liberal, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Conservador, Nuevo Liberalismo y Partido Verde. Tras conocerse esta confesión del Grupo Aval, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía reabrir los casos del proceso Odebrecht-Aval y hallar los destinatarios de los sobornos. Asimismo, ordenó a la Cancillería utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que debe generar al Estado colombiano. Petro recordó que los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado las multas impuestas en Colombia. También destacó que la red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante. El anterior fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue antes el abogado del Grupo Aval. Petro lo denunció cuando era senador. Esta carta, que no sé si se pueda pasar por la... es la propuesta de Néstor Humberto Martínez. Él mismo la redacta, la firma. Aquí está su firma, Néstor Humberto Martínez,
La fecha es 26 de febrero del 2010. Y lo que pide el señor Martínez Neira al señor Marco Jarasic, que es el representante legal de la concesionaria Ruta del Sol en ese momento, SAS, que ya tiene el contrato 2012, es que le permita trabajar con ella. El presidente Petro advirtió que esa relación entre el exfiscal Martínez y el grupo empresarial impidió un juicio transparente en el caso. Los partidos políticos involucrados, los mismos que hoy le hacen ferviente oposición, les solicitó devolver los dineros donados por el grupo económico. En Colombia, el único condenado por este entramado es el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, por el soborno de $6,5 millones que Odebrecht le entregó a un ex viceministro de Transporte. Ya hundido en este país, el Grupo Aval hizo lo mismo en Estados Unidos. Para este poderoso consorcio, el responsable del entramado de corrupción es José Elías Melo. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Julián F. Martínez, es periodista colombiano, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Julián, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Un gran saludo desde Bogotá a toda la audiencia de Telesur y de América Latina. Gracias, Julián. Julián F. de Fernando, de Federico. De Fernando. De Fernando, muy bien. Julián, primero preguntarte, bueno, has estado durante bastante tiempo investigando todo este escándalo de corrupción que ahora sorpresivamente no revienta dentro de Colombia, sino en Estados Unidos. Por ahí quiero comenzar. ¿Por qué este escándalo justamente se da a conocer producto de esta condena, esta multa de $80 millones que es la justicia de Estados Unidos que obliga a pagar al Grupo Aval? ¿Por qué allá? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? Bueno, lo que sucede es que el 21 de diciembre del año 2016 se conoce a nivel mundial que Odebrecht había pagado sobornos en 12 países en donde desarrollan proyectos de infraestructura. Uno de ellos era Colombia. En ese entonces se dijo que se habían pagado $11 millones en sobornos y el caso de la corrupción de Odebrecht entró en la órbita de los Estados Unidos porque los políticos corruptos y los banqueros y los empresarios que pagaron los sobornos utilizaban el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar activos. De manera que, como se utiliza el sistema financiero para lavar activos de la corrupción en América Latina y algunos países de África, entonces la justicia de Estados Unidos decide, pues digamos, como meterle la lupa a este caso. Y en el caso de Colombia, uno de los socios de Odebrecht era el grupo empresarial de banqueros más grande que hay en Colombia, que es el Grupo Aval del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien era el socio de Odebrecht en el proyecto de infraestructura más grande que se ha firmado en la historia de Colombia, que lo entregó el 14 de enero de 2010 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que cobró un soborno se conoce hasta el momento un soborno de $6.5 millones. Y este grupo, el Grupo Aval, cotiza en la bolsa de Nueva York, de manera que eso hace que entre el escándalo de Odebrecht en el caso colombiano en la órbita de los Estados Unidos, y desde el año 2016 empezó a hacer esta investigación. Lo que ha sucedido y lo que se ha conocido en la última semana es que el Grupo Aval aceptó en los Estados Unidos que ha violado las reglas de corrupción que Estados Unidos obliga a los empresarios que cotizan en bolsa a someterse a estas reglas. Entonces el Grupo Aval reconoce que ha violado esas reglas y reconocen su participación en un escándalo de corrupción como el de Odebrecht. Sí, y son $80 millones que tiene que pagar entonces, pero es al fisco norteamericano. Mientras tanto, en Colombia, ¿qué pasa, Julián? ¿Qué pasa con esta investigación? Sorprende, de hecho, que ante tal gravedad de lo sucedido, hay tal nivel de silencio de los medios de comunicación. Sí, lo que pasa es que, digamos, la mayoría de medios tradicionales en Colombia pertenecen a los banqueros más poderosos, en este caso el Grupo Aval,
tiene el periódico El Tiempo, que el periódico El Tiempo pues es un periódico que se fundó en 1911, que tenía una historia, que era el periódico de Juan Manuel Santos, de la familia de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y en el año, a partir de 2009 y luego en el año 2012, el señor Luis Carlos Sarmiento termina comprando el periódico El Tiempo y desde entonces se ha visto, digamos, afectada la credibilidad de esta casa periodística y entre otros medios. El caso aquí en concreto es que efectivamente, pues, al tener tanta incidencia los empresarios en los medios de comunicación, pues hoy en día digamos que el escándalo de Odebrecht y de los sobornos del Grupo Aval no es un caso que la opinión pública sí logre entender fácilmente, y al gobierno, pues al gobierno de Gustavo Petro, que ha solicitado pues estas investigaciones tanto a nivel internacional como en Colombia, pues le ha quedado muy difícil hacer ese contrapeso, demostrar la corrupción real y los escándalos que le están sacando a él. Pero este es, digamos, históricamente en el propio gobierno del presidente Petro que se conoce todo este escándalo con nombres propios. Quien fue presidente de Corfi colombiana, él ha sido acusado en Colombia y en esa investigación con la justicia en Estados Unidos también figura directamente el nombre de él, pero es imposible que actuara solo. ¿Qué crees al respecto? Porque aparecen además unas lagunas de otros posibles funcionarios con unos nombres que le han puesto en la investigación no específicos, no nombres propios, así que aparecen en las conjeturas, pero imposible pensar que una sola persona fuese el armador de todo ese entramado. No, por supuesto. Digamos que, Tatiana, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis y también es muy acertado el informe periodístico que anteriormente conoció la opinión pública por medio de este programa. Mira, el asunto es el siguiente. Odebrecht reconoce en los Estados Unidos que ha comprado a los políticos de distintos países para ganarse los contratos de infraestructura más grandes. En el caso de Colombia, Odebrecht se alió al Grupo Aval. El Grupo Aval, por ejemplo, financió el 66% de la campaña del expresidente Iván Duque, que también recibió el apoyo de narcotraficantes como el Ñeñe Hernández. Es decir, que lo que estamos descubriendo acá es que las últimas presidencias de Colombia, es decir, la de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque, y la del primer candidato de Uribe, que era Andrés Felipe Arias, que es el exministro de Agricultura, que fue ya condenado por otro escándalo de corrupción, pero que también está incluido en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Entonces lo que estamos viendo es que hay un matrimonio entre empresarios corruptos y se podría denominar la ultraderecha en Colombia, representada en Santos, Duque y Uribe, porque pues ellos tienen una tendencia política que es la misma. El asunto acá es que este matrimonio lo que ha hecho es comprar a unos políticos y estos políticos garantizan que los proyectos más grandes se lo dan a estos empresarios y estos empresarios financian estas campañas políticas. Entonces Odebrecht financió la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato del uribismo en el año 2014, fueron derrotados por Juan Manuel Santos, pero Juan Manuel Santos también recibió el apoyo de Odebrecht. Cuando Zuluaga recibió en Brasil a los empresarios de Odebrecht y transar el apoyo que le iban a dar a su campaña, fue acompañado por el entonces senador Iván Duque, y cuando estalló ese escándalo aquí en Colombia, Iván Duque lo que dijo fue, no, yo sí fui a Brasil, pero cuando se iban a reunir con Odebrecht, a mí me dio un dolor de estómago y yo me fui al baño, entonces yo desconozco cuáles sean los argumentos de estas conversaciones, pues digamos una declaración que hizo Duque, pues que no nos puede meter los dedos a la boca. El caso es que el escándalo de Odebrecht apenas se está conociendo. Lo que diferencia la investigación de Colombia con otros países es que aquí el fiscal general que dejó Juan Manuel Santos era el abogado de Odebrecht y el abogado del Grupo Aval, que es el señor Néstor Humberto Martínez, y que en todo este periodo se dedicó a capturar a mandos medios, a hacer montajes contra funcionarios públicos, algunos que no tenían nada que ver en este escándalo y otros que sí tenían que ver, pero que han dicho verdades a medias, y las grandes cabezas visibles como los directivos y dueños del Grupo Aval, como los
como el mismo presidente Juan Manuel Santos, no les han archivado las investigaciones. Pero las pruebas indican que aquí ya se está abriendo, digamos, el camino hacia la verdad, y sobre todo un país tan sumiso con los Estados Unidos como es Colombia, porque cuando Estados Unidos ya investiga, entonces aquí sí se ponen serios, y pues como ustedes pueden observar, el Grupo Avala ya está pagando sus multas y está reconociendo que violó las prácticas de corrupción que se comprometió a no incumplir, aun cuando, si ustedes revisan en contexto, los bancos del Grupo Aval han sido multados por las superintendencias aquí en Colombia por, digamos, no cumplir con los parámetros del lavado de activos. Digamos, yo recuerdo que con Gonzalo Guillén hemos investigado mucho al Grupo Aval, y nosotros tenemos los extractos bancarios de las Autodefensas Unidas de Colombia, que es un cartel del narcotráfico que también apoya aquí los políticos. Todas las cuentas bancarias de los paramilitares y de los narcotraficantes generalmente están en el Grupo Aval. Entonces ellos han sido multados por no respetar esas leyes de lavado de activos, pero si empiezan este mismo grupo político, empresarios, si quieren dictar cátedra de moral sobre el mundo, de que ellos son los salvadores del comunismo y atacan a otros países sin ver la viga y la corrupción en sus propios actos. Y lo que es tan lamentable es enterarnos de todo esto, no dentro de Colombia, sino por otro país que es Estados Unidos. Hay una imagen que es muy gráfica, Julián, quiero mostrársela a la audiencia, porque a partir de ello vamos a entender el contexto político en el que se encuentra Colombia con respecto a los ataques permanentes de medios de comunicación y otros sectores sobre el gobierno del presidente Petro. Partidos que recibieron donaciones del Grupo Aval, esto es solamente para el año 2022 y está en pesos, pero es una cifra enorme. El Partido Liberal, del expresidente César Gaviria, 4.100 millones de pesos. Partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 2 veces presidente de Colombia, 3.000 millones de pesos. Partido de la U, del expresidente Juan Manuel Santos, 2 veces presidente de Colombia, 2.800 millones de pesos. Cambio Radical, 1.072 millones de pesos. Es el partido de un ex vicepresidente de Juan Manuel Santos. Partido Conservador, 740 millones de pesos. Partido Nuevo Liberalismo, 150 millones de pesos. Este es un partido del asesinado ex candidato a la presidencia en los años 90, Luis Carlos Galán. Y por último, Partido Verde, 90 millones de pesos. Ahora, pongamos todo esto, Julián, te lo pido, en clave política con respecto al primer año del gobierno del presidente Petro. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, ahí en ese recuadro que tiene absoluta veracidad, solo se está mostrando la financiación del Grupo Aval en el último año. En realidad, Luis Carlos Sarmiento desde los años 70 le ha redactado hasta las leyes a los gobiernos, y los gobiernos, para tener el apoyo de estos empresarios, siempre han sellado una alianza con los bancos y con este tipo de empresarios. El caso es que aquí vemos que el único líder político que ha actuado como contrapoder frente a este sistema financiero corrupto ha sido el hoy presidente Gustavo Petro. Él no solamente desde hace 5 años, cuando hizo en el debate en el Congreso, denunció estos temas, sino que cuando denunció el carrusel de la contratación en Bogotá, donde se estaba empezando a ver las primeras huellas de Odebrecht y de la corrupción de Odebrecht en el año 2010, fue Petro el que empezó a denunciar este caso. Entonces digamos que sí creo que es objetivo decir que lo que está sucediendo hoy con el escándalo de Odebrecht ya lo había advertido Gustavo Petro, como sucedió también con los vínculos con los paramilitares, con los absolutamente comprobados nexos de Álvaro Uribe con el narcotráfico. Entonces yo creo que le están pasando esa cuenta de cobro, Es decir, hoy es presidente y estos mismos poderes que representan esos intereses políticos, pues hoy salen a atacar constantemente al gobierno con distintos argumentos que podrían en realidad ser con altura y con investigación. Yo creo que a los gobiernos hay que criticarlos, hay que investigarlos, hay que hacerle una veeduría, pero no con montajes y mentiras y amangualándose entre varios medios y empresarios, cobrándole las verdades que en este caso el señor Gustavo Petro ha denunciado aquí en Colombia. Y sobre todo ver qué tal nivel de mentiras, esos llamados fake news, Julián,
se expanden tan rápidamente hoy a través no solamente de los medios tradicionales, de las redes sociales, y hay un alto nivel de credibilidad, bueno, hasta hace unos años, te lo preguntaré también, de la opinión pública que consume los medios de comunicación tradicionales sobre ellos mismos y en particular radio y televisión. Así que aquí hay un tremendo daño porque le están diciendo mentiras. Mira, por ejemplo, hace muy pocos días tuvo que salir el director de Caracol Televisión, uno de los dos principales medios de comunicación de televisión en Colombia, a reconocer que se habían equivocado. Hay otro gráfico que también quiero ponerlo en pantalla, que nos ayuda en clave latinoamericana a entender esto qué significa y este nivel de agresión que hay desde los medios de comunicación sobre el gobierno Petro. Son 4 de las empresas más ricas de Colombia que en su mayoría de esas 4 pertenecen a sus propias familias. Son los dueños del 90% de los medios de comunicación en el país. La familia Gilinski, dueña de Semana, del País y del Grupo Nutresa. Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es de lo que estamos hablando, inmerso en este gran escándalo de corrupción, es dueña del Tiempo, de City TV, de Porvenir, que es una AFP que funciona en términos privados, muy similar a la de Chile, y de 4 bancos en Colombia, bastante grandes estos bancos. Carlos Julio Ardila, dueño del canal RCN de Postobón, esta empresa de bebidas, la FM, NTN 24, WIN, que también es un medio deportivo, Portafolio y La República. Y Alejandro Santo Domingo, dueño de Caracol Televisión, de Blue Radio, del diario El Espectador y de Pulso. Ahí está cómo se han repartido la torta de medios estas 4 familias, estos grupos empresariales. Todo esto también lo que uno lleva a preguntar, Julián, es cuánto hoy en día el pueblo colombiano es consciente de la información que se le entrega a través de los medios de comunicación. Yo creo que tanto en Colombia como a nivel mundial, las redes sociales han ayudado a alfabetizar políticamente a gran parte de la sociedad. Y me parece que muchos sectores ya no buscan consumir información de un medio tradicional, sino que buscan específicamente o a un reportero o reportera o periodista o un programa en específico, lo cual indica que hay una crisis de la credibilidad de los medios y constantemente la opinión pública les está haciendo esa cuenta de cobro. Sin embargo, al ser una infraestructura que cuenta con unos recursos económicos tan poderosos, pues la propagación de los contenidos que ellos hacen y sus intereses, pues se ve mucho más masiva porque tienen los medios para hacerlo. Pero yo hoy veo una opinión pública cada vez más formada, que traga menos entero, pero también pues hay un trabajo enorme que tiene la sociedad colombiana y en el mundo, y es que también hay que pensar que el periodismo independiente, la buena información cuesta, porque es que los periodistas también comen, también tienen deudas, también tienen hambre, también tienen hijos, tienen mascotas, lo que sea. Entonces hay que mirar un mecanismo que nos permita financiar o a esos periodistas o a esos medios que no tienen estos intereses. Entonces necesitamos una opinión pública que también entienda eso, que si Claro. uno cree en Telesur, hay que ver cómo uno apoya a Telesur, ¿sí? Sí. Aunque en el caso de Telesur, pues Telesur tiene la fortuna que es una estructura mediática, digamos, que se financia con los recursos públicos de Venezuela y que se garantiza la difusión de la información. Digamos, Claro. una estructura como Telesur no existe en Colombia. Y ¿Debería con, existir? Sí, debería existir. y con otros medios de comunicación. Esto que dices es absolutamente cierto, es que no por el hecho de ejercer el periodismo no tenemos la necesidad de ir a hacer el mercado, esto es claro, pero también lo que está en este momento en el debate es un asunto que debe ser Biblia, debe ser Corán, debe ser lo más sagrado. Si lo ponemos en este término metafórico para el ejercicio periodístico, y es la propia ética y la rigurosidad. Puedes tener una posición, acompañar la política editorial de un medio de comunicación, pero eso no te permite, no te da licencia para ser antiético, para mentir, para difamar, para atacar. Eso es un asunto que hoy debería estar sobre el debate nacional, Julián. Me refiero a Colombia, por supuesto. Absolutamente. Es que en el caso de los medios, yo creo que, y de los periodistas, les hace falta honestidad y transparencia con la opinión pública. Es que no tiene de malo nada, digamos, defender algunas causas si uno las reconoce.
O sea, yo creo que hay que tener transparencia y tampoco me circunscribo en que uno es absolutamente objetivo, porque uno no es un objeto, realmente uno es un sujeto que tiene sensaciones, digamos, con tanta corrupción en Colombia que hay, con tanto asesinato y crimen organizado, es muy difícil mantener esa objetividad frente a estas organizaciones de la corrupción. Entonces, digamos que lo que hay que hacer es un periodismo objetivo, ofrecerle a la gente los hechos y los datos. Y bueno, también en Colombia hay muy buen periodismo. Hoy estamos debatiendo sobre los medios tradicionales. Yo creo que en los medios tradicionales hay figuras periodísticas muy buenas, en algunos casos, pero pues los medios tradicionales tienen esos intereses muy marcados, pero también en Colombia hay un gran periodismo y precisamente ese gran periodismo hizo que hubiera una transformación política que combatiera esta organización de la corrupción de la que estamos hablando hoy. Porque lo del Grupo Aval y Odebrecht es el matrimonio de la corrupción y toda esta plata, todos los sobornos, toda esa plata, la de los contratos, la de los sobornos, es nuestra plata de los impuestos. O sea, esa plata Es un no salió punto clave, realmente. ese es un punto clave al O que ya sea, iba Julián. Sí, nos estabas hablando de que hay periodistas buenos, reconocidos y serios, por supuesto. Bueno, uno de ellos eres tú, Julián, además que por eso has recibido tal nivel de amenazas cuando destapas investigaciones que son tan tremendamente incómodas pero dolorosas para el pueblo. Pero el asunto aquí es que esos dineros de corrupción es de la plata del pueblo colombiano, que además es tan necesitado para tantas otras cosas, como por ejemplo para la educación, para la salud, para llevar la comida a su mesa, pero lo retienen producto de toda la carga impositiva tributaria. es que además es escandaloso lo siguiente, Tatiana. Mira, el gobierno de Álvaro Uribe entrega el contrato de la Ruta del Sol, que es el contrato central de esta corrupción. Es un contrato de casi 1.500 millones de dólares. Cobran un soborno, se lo entregan al Grupo Aval. En el contrato queda que la obra se debe entregar en abril de 2016. Estalla el escándalo de Brecht. La obra tuvo poco más de un alcance de construcción del 50%. Hoy en día cualquier colombiano que vaya a recorrer la Ruta del Sol se da cuenta que es una obra olvidada, que hay huecos, que es insegura, pero los 1.500 millones de dólares ya los desembolsaron, ya salieron. Y en el gobierno Santos, para reelegir a Santos, se organizó la adición a un contrato, sacaron casi 1 billón de pesos, que son alrededor de unos 300, 400 millones de dólares. Esa adición no se aprobó, pero se pagaron todos los sobornos, o sea, era un mecanismo para sacar los propios impuestos de Colombia y repartírselos entre los políticos, financiar las campañas, porque aquí, o sea, el Grupo Aval de su plata pagó en Estados Unidos la multa, pero los sobornos sí lo pagó con nuestra plata de los impuestos, porque ellos lo que hacen es ganarse los contratos y esa misma plata pagan los sobornos. Y todos Y no estos entregaron las partidos, obras. claro, y todos estos partidos políticos que les presentábamos, que los poníamos en pantalla hoy en día, son los principales opositores, así que quiere decir que el 90% de la clase política colombiana es opositora al gobierno del presidente Petro. Todo esto se va comprendiendo por qué está en este punto los titulares del gobierno del presidente Petro, y en particular si ingresaron o no dineros oscuros del narcotráfico a la campaña con tal nivel de confusión. Con esto te quiero despedir, Julián. El presidente Petro, sobre este mismo hecho, y también ahora del Grupo Aval, ha pedido a la Fiscalía que investigue, que sea transparente ahora en este caso, y también al gobierno de Estados Unidos y Brasil que colabore en este proceso a través de todas las acciones vía diplomática que existen entre las naciones. ¿Crees que tendremos más hilos a través de esto, que realmente será posible llegar al fondo del asunto? En este momento estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia. La reputación de los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia es muy cuestionable porque deben muchos favores a políticos. Entonces yo digamos que soy muy escéptico frente a la decisión que va a tomar la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué hablo de esto? Porque son ellos los que van a elegir una fiscal general de acuerdo a la terna que envió Petro, y aquí el poder financiero, el poder político y la corrupción pues está asustadísimo con lo que pueda pasar, porque el presidente Petro no va a poner un fiscal de bolsillo,
va a poner una persona independiente que empiece a investigar fácticamente cuál es la corrupción. Y aquí en Colombia hay muchos escándalos que no se han investigado bien y que en las fiscalías de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa han intentado desaparecer evidencias, mantener el reflector en otro lado, pero pues va a ser otro cuento cuando llegue un fiscal independiente que surja de la terna del presidente Petro. Estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia. Si ellos eligen a una buena fiscal, yo creo que aquí vamos a empezar a saber la verdad. Pero paralelamente, como ya los Estados Unidos ha metido aquí la mano, y en mi opinión, pues Colombia es un país absolutamente sumiso con los Estados Unidos, pues yo creo que les va a tocar entregar a alguien. Se habla de un nuevo funcionario del gobierno Santos que recibió 3.4 millones de dólares. Se desconoce el nombre, pero yo creo que Colombia necesita verdad y pues bueno, es la primera vez que tenemos un presidente que sí va a impulsar ese tipo de investigaciones. Me parece extraordinario porque en el asunto que es el mío de buscar historias y hacer investigaciones, pues yo creo que eso va a aportar mucho a la verdad en Colombia, pero pues también estamos hablando de un poder mafioso, articulado, que lleva mucho tiempo en el poder, que saben todas las mañas, así que hay que esperar. Creo que lo que nos corresponde a los periodistas es pedir garantías para ejercer nuestra labor y continuar ejerciendo nuestras investigaciones. Así mismo es. Julián, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por ayudarnos a comprender lo que esto significa en clave latinoamericana. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Por no haber pruebas, la Corte Suprema de Justicia de Brasil anuló la investigación contra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. En el proceso se comprobó que hubo una articulación entre acusadores y el juez para encarcelarlo y sacarlo de la vida política. Fue la misma estrategia usada contra el hoy presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Analizamos sus implicaciones al volver en El Noticia. Estos jóvenes se van. Yo me iré a visitar las plantas industriales. Yo me voy a ver el futuro en el campo. Yo voy a descubrir la potencia que mueve Bolivia. Yo quiero ver la energía con la que moveremos el país. Noga Kawasaj y Mainachos Atención, pacientes con cáncer, Nisgawan. Hoy me iré a descubrir nuevos caminos que unen. Nosotras vamos a ver por qué nuestra tierra es fértil. Yo aquí los espero con todo listo. Los jóvenes que salen al encuentro del país, salen al encuentro de la esperanza y el futuro. Ahora sí, estamos todos unidos. La cuenta regresiva para llegar al bicentenario ha comenzado. Con energía, industrialización y más oportunidades. Este 6 de agosto lo festejamos, unidos rumbo al bicentenario. En Noticia Ecuador, la Corte Suprema de Brasil anuló las pruebas contra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien en 2017 fue destituido de su cargo y pasó 4 años y medio en la prisión. Con el informe, Ignacio Lemos y Yula Nasif, desde Sao Paulo. El ministro de la Corte Suprema de Brasil, Dias Toffoli, anuló las pruebas usadas en las acciones penales contra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. La resolución surge tras la apelación de la defensa de Glass sobre la invalidez de los sistemas Drosys y MyWebDayB, usados en el acuerdo de delaciones premiadas de la constructora Odebrecht.
estas pruebas não foram usadas só em Brasil, mas em vários países, não? Estão totalmente contaminadas, não servem como pruebas em nenhum, não deveriam servir em nenhum país democrático e civilizado. Há sospechas muito fortes de que houve manipulação dessas pruebas. Esses programas de ordenadores, de computadores, foram manipulados, manipulados por pessoas, não? São pruebas fraudadas, falsas, não são pruebas verdadeiras. Então, não se podem ser subsídio para condenar nenhuma pessoa ou serem utilizadas num processo penal democrático y civilizado, ¿no? El pedido se basa en las similitudes fácticas con una resolución antigua de la Corte Suprema que había considerado inútiles a las pruebas a partir de la tesis de Cristiano Zanin Martins, ex abogado de Lula da Silva, quien denunció la articulación entre acusadores y juez para encarcelar al hoy presidente brasileño. En ese proceso, la Corte Suprema recordó que los archivos de Odebrecht llegaron a ser transportados en bolsas de supermercado por la Fuerza de Tareas del Lava Jato sin cuidado sobre su adecuada protección. No hay posibilidad de comprobar el HATS, que es la identidad de un medio. Cuando cooperas, documentas lo que se está entregando a Brasil. En este caso no existe la documentación y por lo tanto no existe la posibilidad de comprobar si el material supuestamente entregado por Suiza es analizado por las autoridades brasileñas. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass permaneció casi 5 años en prisión y fue liberado en el 2022. Su detención fue clave en el giro político del país, bajo el gobierno de Lenín Moreno. Y resulta que ahora todas las pruebas de este juicio, mal llamado el juicio de Odebrecht, que se quedó sin Odebrecht, no tiene pruebas y es completamente nulo, como siempre sostuve dentro del proceso de juzgamiento express al que me sometieron con tal de garantizar la vía libre al presidente en ese entonces, Lenín Moreno, para destruir al país. El impacto político de la causa contra Glass se asemeja al proceso contra el expresidente brasileño Lula da Silva, quien permaneció 1 año y 7 meses encarcelado y fue impedido de ser candidato a la presidencia. Es posible hacer reparación en plata, en dinero, pero esto no repara la libertad nunca. La persona que pierde la libertad no hay cómo reparar. Perdió un pedazo de su vida, esa que es la realidad, ¿no? Y también la democracia no hay cómo reparar. En Brasil nosotros no tuvimos una elección libre en 2018. La informalidad en el intercambio de información entre la Fuerza de Tareas de Curitiba y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y autoridades suizas fue uno de los ejes del lavallato y la diseminación del lawfare por la región. La anulación de las pruebas en Brasil tiene repercusión en otros países latinoamericanos, tal como ocurrió en Ecuador. Ignacio Lemos y Julia Nassif para Telesur. Allí los hechos que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña el doctor Eduardo Franco Loor, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, nos acompaña desde Guayaquil. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a usted, encantado de poder estar con Telesur. Muchísimas gracias. ¿Qué significa esta decisión, esta anulación de la Corte Suprema, la Corte Federal de Justicia de Brasil, es decir, la más alta instancia de justicia de Brasil, sobre este caso que tiene distintas estrategias en lo llamado lawfare en contra de varios referentes políticos del Ecuador, en este caso que ha recaído sobre el vicepresidente Jorge Glass? Sí, para nosotros significa la justicia internacional está dando la razón a lo que siempre ha sostenido aquí la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí él, el año 2017, fue sentenciado víctima de una persecución política, judicial, con pruebas adulteradas y realmente que no son pruebas reales, pruebas contundentes como en derecho se requiere. Ahora se ha descubierto a nivel mundial con la resolución del juez de Brasil de que en el caso del Ecuador, el delito de asociación ilícita,
todas estas pruebas que presentó la Fiscalía en su momento en el año 2017 eran pruebas contaminadas. Yo recuerdo que en septiembre de 2017, cuando José Concienciado Santos hizo el testimonio anticipado, nunca presentó pruebas claras, concluyentes. Era su simple aseveración contra Jorge Glass. Sirvió para condenarlo a 6 años de prisión, pero que en el fondo lo que se pretendía era que en contubernio con la Fiscalía y con el gobierno de Lenín Moreno le arrebataran la vicepresidencia al ingeniero Jorge Glass Espinel. Eso fue una realidad. Y ahora, ya que la justicia brasilera ha, anulado todas estas pruebas, esperamos que en el caso de Jorge Glass aquí en el Ecuador, mediante un recurso de revisión, pueda, la Corte Nacional de Justicia anular no solamente el caso de asociación ilícita, el caso de Brecht, sino también en el caso de soborno, que también declaró Santos, porque todo era un contubernio. En el fondo, Santos incluso ni otros funcionarios que estaban incriminados no fueron procesados penalmente en el Ecuador. Eso era el contubernio en que llegaron Odebrecht, la Fiscalía y el gobierno del Ecuador de aquel entonces, de Lenín Moreno, para perjudicar al ex vicepresidente Jorge Glass y también posteriormente, después de pocos años, al expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Pero la justicia está brillando. Esperemos que en los próximos días o meses ya sean anulados en el caso de Odebrecht o asociación ilícita, y en el caso sobornos también en los temas de contra Jorge Glass Espinel. Sí, doctor Franco Loor, ¿de dónde se inventaron? Ustedes que además han estado al frente de estos hechos, investigando todo el entramado, lawfare, en este caso, además de Odebrecht, que tiene distintas aristas en nuestra América Latina. Acabamos de ver, por ejemplo, la diferencia que hay con el caso colombiano, en donde en Estados Unidos, no dentro de Colombia, se condena a una empresa que hace todo este proceso de coimas con Odebrecht. En Ecuador la historia es totalmente distinta, pero hubo, dice además el proceso, una articulación entre acusadores y el juez para encarcelarlo y sacarlo de la vida política, tal como sucedió con el hoy presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que el presidente Lula da Silva estuvo casi 24 meses en la cárcel sin pruebas. Luego se comprueba que todo esto es parte de ese entramado para sacarlo de la vida política. ¿De dónde se ha armado esta estrategia en contra de los líderes progresistas y de izquierda de nuestra América Latina? Vea, ese entramado fraudulento no solamente es entre la Fiscalía, los jueces y el gobierno de aquella época, sino también que jugó un papel importante en este lawfare, como se lo ha dicho, en esta guerra sucia judicial contra líderes progresistas. En el caso del Ecuador, también con la complicidad de los medios masivos hegemónicos de comunicación social. ¿Quiénes hicieron un sesgo mediático, un sesgo, infundieron estas noticias falsas? No le reconocieron a Jorge Glass un ápice de veracidad a sus afirmaciones, incluso la defensa que mantenía en el caso de Brecht. Yo era el defensor técnico de Jorge Glass. No, ni siquiera nos invitaban a poder exponer ante la sociedad la defensa jurídica de Jorge Glass. Esto obviamente tiene un rol internacional inclusive, porque este entramado fraudulento y tramposo lo que quería es, en el caso ecuatoriano, destruir la imagen positiva que incluso hasta ahora tiene el expresidente Rafael Correa en sus 10 años de gobierno, todo este proceso de la revolución ciudadana que significó unas grandes transformaciones socioeconómicas al pueblo del Ecuador. Y han convertido a Rafael Correa en un líder durante todos estos años, porque incluso la sentencia que se dictó el año 2021 en el caso sobornos contra Rafael Correa y contra Jorge Glass por influjo psíquico tenía el objetivo,
tuvo el objetivo de inhabilitarlo a Rafael Correa para que no pueda participar en los comicios de febrero del 2021, porque indudablemente él goza de una gran aceptación popular por el reconocimiento que tiene la gran mayoría del pueblo a la obra transformadora de la Revolución Ciudadana. Entonces, todo este entramado contra Jorge Glass, como el presidente Correa estaba ya erradicado en Bélgica, se acogieron contra el vicepresidente y después continuaron contra Ricardo Patiño y contra otros líderes de ese movimiento político. Esa es una realidad. Esa es una realidad que de a poco va tomando su rumbo real. Se va develando qué es lo que hay detrás. Doctor Franco Lor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, el ex precandidato a la presidencia Juan Grabois confirma que apoya la fórmula Massa Rossi a la presidencia por la coalición Unión por la Patria. Sin embargo, ha dicho no será una carta en blanco. ¿Esto qué significa? Les contamos al volver en Es Noticia. Se ha visto que el 80% de las personas que tuvieron tabaquismo intenso durante su vida, ya sea activo o pasivo, ha desarrollado algún tipo de cáncer. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Desde el portal web europeo Dailymotion, encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Argentina, el ex precandidato de Unión por la Patria, activista político Juan Grabois, anunció que apoyará la candidatura de Massa y Rossi, pero que no entregará un cheque en blanco. ¿Esto qué significa? Vamos a verlo. Tras el resultado de las primarias abiertas y obligatorias, llegan las decisiones políticas. Una de ellas es la de Juan Grabois, el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria. Anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa. Nosotros, desde Justa y Soberana, decimos lo que pensamos y hacemos lo que dijimos. Y dijimos, si ganamos, ganamos, si perdemos, acompañamos, y por eso estamos acá, para manifestar nuestro apoyo a la fórmula vencedora de Unión por la Patria. En una carta titulada Reflexión Pospaso, el dirigente detalló que la intensidad de su apoyo al partido oficialista va a estar ligado a que Massa y su compañero de fórmula, Agustín Rossi, asuman una perspectiva de justicia social con acciones concretas. En ese marco, pidió medidas urgentes para el pueblo, en especial, aumento de salarios para trabajadores del sector privado, público y de la economía popular. También pidió una postura firme con los formadores de precios que roban el pan a los argentinos, con los bancos y financieras que cobran lo que se les da la gana. Con respecto a los resultados de las PASO, Grabois aseguró que pese al mal resultado, el partido Unión por la Patria puede ganar las elecciones si hace lo correcto.
tenemos enfrente a los verdugos del 2001, a la verduga, Patricia Bullrich, que es el enemigo a derrotar. Tenemos también enfrente una porción importante de nuestro pueblo, que no quiere eso, pero a la que la política no le ha dado respuestas y canalizó su voto por quien dice que va contra los privilegios de la casta. Nosotros vamos contra los privilegios de todas las castas, de la judicial, de la empresaria y también de alguna casta política que hay por ahí. Por su parte, Sergio Massa, ganador de las primarias de Unión por la Patria y en términos porcentuales quedó en tercer lugar, se comprometió a darlo todo por la democracia. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. Desde el oficialismo, es en este escenario que se disputará la presidencia, donde más de 30 millones de ciudadanos ejercerán su derecho al voto en los comicios generales a celebrarse el 22 de octubre. Más información a esta hora con nuestro corresponsal permanente en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, muy buenas noches. Conocer el panorama post-paso, han pasado algunos días y lo que observamos es que sigue la preocupación sobre la situación económica. Adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Efectivamente, bueno, ahí teníamos una descripción clara de cómo se posiciona Juan Grabois, que resultó derrotado, si se quiere, por Sergio Massa. Algunas correcciones que tienen que ver, por ejemplo, con que si bien la fuerza política de Unión por la Patria resultó tercero en estas elecciones de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, Sergio Massa resultó ser el segundo candidato más votado detrás de Javier Milei. Esta discusión que tiene justamente Juan Grabois con Sergio Massa tiene que ver justamente con esos documentos, con ese posicionamiento ideológico, más que de forma, si se quiere, porque tiene que ver también con la conformación de una alianza electoral donde los contendientes no tienen grandes diferencias. Las grandes diferencias se han dado en Juntos por el Cambio y ahí vemos los resultados electorales de las últimas elecciones. Pero por supuesto, Juan Grabois, que es un dirigente del campo nacional y popular, un dirigente de los movimientos sociales, mantiene esta posición porque también formó parte de una estrategia electoral en las últimas elecciones, ¿no? De alguna manera que los votos denominados del kirchnerismo más duro no se fueran a otro lado y siguieran dentro de Unión por la Patria, misión que cumplió, porque Juan Grabois sacó un 6% de los votos de Unión por la Patria, 1.400.000 votos aproximadamente, y Sergio Massa congregó la mayor cantidad de votos. Y si te parece, vamos a escuchar este informe que preparó el equipo de Noticias sobre la figura de Sergio Massa. Tras la llegada del peronista Eduardo Duhalde como presidente interino, luego de la crisis política de 2001, Sergio Massa asumió la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, organismo que maneja uno de los principales presupuestos del Estado, mismo cargo que ocupó durante la gestión de Néstor Kirchner hasta 2007. Un año después fue jefe de gabinete en la administración de la exmandataria Cristina Fernández. Sin embargo, duró en el cargo pocos meses para enfocarse en conseguir un puesto como diputado nacional. En el proceso, sus diferencias con el kirchnerismo se profundizaron, una fractura política que se consideraba irreparable tras ganar como diputado por su partido Frente Renovador ante el candidato oficialista en 2013. En consecuencia, dividió el voto peronista en uno de sus intentos de llegar a la presidencia. Un claro ejemplo fue en las elecciones de 2015, en las que Mauricio Macri resultó electo. Sin embargo, en 2019, zanjadas las diferencias, se unió al equipo de Alberto Fernández y es ahora el ministro de Economía. Con 51 años, Sergio Massa propone como candidato oficialista un sistema de gobierno que priorice la salud y el bienestar de las y los jubilados. Asimismo, asegura que promoverá la defensa de los derechos humanos y seguirá buscando fórmulas para detener la inflación y los negativos números económicos que dejó la administración de Macri.
En esta relación turbulenta, podríamos decir, que ha tenido Sergio Massa con el kirchnerismo en los últimos años, porque vamos a también agregarle alguna información a este informe, ha sido uno de los arquitectos del Frente de Todos, ahora devenido a Unión por la Patria, este nuevo cambio de marca electoral, y es el hombre que ha conformado las tres patas, si se quieren, principales de Unión por la Patria. Y de alguna manera, el propio Sergio Massa lo ha dicho, mantiene comunicación permanente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta nunca ha negado eso. Han trabajado en conjunto con Cristina Fernández de Kirchner para lograr este frente electoral, con lo cual lo convierte en lo que ha sido el candidato de Unión por la Patria, con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y importantes sectores del kirchnerismo. Esta es la figura de Sergio Massa, pero te quiero decir, Tatiana, vos me preguntabas al principio, realmente la complejidad que tiene hoy el resultado electoral que obtuvo Javier Milei en la Argentina, bueno, la verdad que ocupa el escenario en estas horas de lo que tiene que ver justamente con esas postelecciones. Hay una situación económica muy complicada, hay un análisis de la votación muy complicada. Nadie esperaba que Javier Milei, alguna vez dijimos, este personaje mediático, un poco outsider de la política, un hombre peligroso para muchos. Las primeras horas después de las elecciones trató de moderar un poco su discurso, pero nuevamente volvió a radicalizarlo. Por ejemplo, dijo en las últimas horas que va a eliminar el CONICET. El CONICET es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que se entienda. Es donde abrevan los científicos argentinos. Es una institución, es la institución más importante en ciencia y tecnología de Latinoamérica, considerada así por organismos internacionales. Subió al puesto 141 entre las entidades científicas del mundo, entre 8.000 entidades que se van cotejando a lo largo de todo el planeta. Sin embargo, Javier Milei dice que eso lo va a cerrar. Por otra parte, también hay que tener en cuenta cuestiones muy difíciles de entender. Ni siquiera nosotros los argentinos, que tenemos una complejidad importante para entender algunas cosas, podemos comprender cómo Javier Milei ganó en lugares incomprensibles, ganó en provincias donde nadie esperaba que ganara. Nadie esperaba, y inclusive quien te habla, que Javier Milei hiciera esta performance electoral en estas elecciones. No ganó las elecciones, se convirtió en el candidato más votado. Faltan las elecciones generales, esto tiene que llevar por delante un reacomodamiento de la política nacional, pero sí lo que muestra es que el argentino, o una porción importante de los argentinos, están enojados, molestos con la política tradicional, con los partidos políticos tradicionales. Por eso algunos dicen, cuando algunos votantes de Javier Milei se le pregunta, bueno, pero quiere vender órganos, quiere permitir que todo el mundo use armas libremente, quiere eliminar la educación pública, quiere eliminar la salud pública, y algunos votantes dicen, no, pero no va a hacer eso. Eso no lo va a hacer, eso lo dice, pero no lo va a hacer, pero nosotros lo votamos igual. Una situación realmente compleja y que trajo aparejado también una gran repercusión en el ámbito económico, más allá de la devaluación poco explicada por el gobierno del 22%, el aumento de las tasas de interés, los precios se dispararon, el establishment económico esperaba otro resultado, ese resultado que esperaba el establishment económico estaba enfocado en Juntos por el Cambio, que hoy tiene la porción más difícil en estas próximas elecciones que se avecinan para el mes de octubre, Tatiana. Muchísimas gracias, Juan, por entregarnos este completo panorama a unos pocos días de estas PASO, que da cuenta de una radiografía y una tendencia de lo que será de aquí a octubre. Dependerá del pueblo si se revierte o no, y también, por supuesto, de los actores políticos en contienda. Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches. Que tengas buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana.